Empezamos a hablar de temas de adicciones, de seguridad, de narcomenudeo, de protección civil, de legalidad de los establecimientos, de los horarios de funcionamiento, del exceso en alcohol a menores. Pero la sumisión química es cuando le meten droga a alguna bebida, en las bebidas, en los bares o en las reuniones o en las fiestas, farmacodrogas, que nosotros le llamamos de esta manera, que son medicamentos utilizados para el tratamiento del dolor, como puede ser la heroína, la morfina, inclusive el fentanilo, GHB, la escopolamina, la ketamina, la tetrazolinina y las benzodiazepinas. De 24 millones y medio de clientes salen en México, en la República Mexicana, a divertirse un viernes o un sábado. Un consumo de 5 millones de botellas al mes. Subió a su novia y a 3 personas más y se estamparon en Reforma a 180 kilómetros por hora y murieron todos menos el chofer. Mundial, el Consejo Mundial de la Salud ha determinado que todo tipo de adicción es una enfermedad crónica mental que genera dependencia de sustancias o actividades nocivas para la salud, que implica el equilibrio psíquico en las sensaciones, en las emociones y en el cuerpo físico. Si la fumas antes de los 23 años, en la época adolescente, lo que ocasiona es que inhibe el desarrollo del cerebro y principalmente del hipocampo. Permítanme presentarles y hacerles una pequeña semblanza de nuestro excelentísimo invitado, reconocido experto en la materia de seguridad integral, adicciones, líder y dirigente empresarial y premiado en varias ocasiones por su trayectoria profesional y activista. Él es Ismael Rivera Cruces. 40 años dedicado a la industria del entretenimiento y prestadoras de servicios en medio turístico, hotelero, restaurantero y de la vida nocturna nacional e internacional. Socio y propietario de la Cadenas Famosas. Presidente y fundador del Consejo Directivo Nacional de la Asociación Nacional de la Industria de Restaurantes, Discotecas, Bares y Centros de Espectáculos AC. Anidícesio de Movimiento Centinela México. Creador del programa de responsabilidad social más famoso del mundo llamado Conductor Designado. Consejero del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México y Consejo de Seguridad Pública y Procuración de Justicia de la CDMX. Consejero del Consejo Nacional contra la Trata de Personas. Miembro consejero del Consejo Nacional contra las Adicciones. Presidiendo la Coordinación General de Políticas Públicas del Consejo. Conferencista en foros sobre prevención juvenil en temas drogadicción, alcoholismo, métodos de autoprotección, seguridad nocturna y salud. Recibiendo diversos premios y reconocimientos por su trayectoria, como es en el año 2012, Palmas de Oro otorgadas por el Círculo Nacional de Periodistas de México. En el año 2018, el Sol de Oro. Y en el año 2024, Medalla a la Trayectoria Profesional Sergio Castelazo, otorgada por el Círculo Nacional de Periodistas por el compromiso con la sociedad. Diputado federal S de la 57 legislatura, 1997 a 2000. Presidente de las Comisiones de Salud y Seguridad Nacional, entre otras actividades. Y se queda con nosotros Ismael Rivera Cruces y su famosa conferencia Jóvenes Conectando Sentidos. Bienvenido. Sin más preámbulo, le damos el uso de la palabra. Bienvenido, licenciado Ismael, es un honor. Gracias. Hola, buenas noches a todos. Bueno, pues muchas gracias por la presentación y por la invitación. Para mí también es un honor el poder convivir con ustedes y tener una charla en temas tan relevantes de lo que está pasando hoy en México. Yo actualmente, independientemente de las actividades que he tenido anteriormente y actuales, soy presidente de la Asociación Nacional de la Industria de Discotecas, Bares y Centros de Espectáculos, una agrupación que la fundamos en 1984 en el puerto de Acapulco, y cuando nos escuchan hablar a nosotros que formamos o que presido una asociación de bares y discotecas, pues inmediatamente la gente asocia pues el reventón, la música, el alcohol, las adicciones y todo lo que lleva el entorno de esta vida nocturna. Y la realidad es que sí es real, pero cuando también hablamos que esta parte de la diversión, del entretenimiento y del esparcimiento de los chavos, pues todos pasamos por la juventud y bueno, pues la música y el esparcimiento es parte esencial del desarrollo de los chavos, ¿no?
Pero, pues, ¿qué trae en el entorno alrededor? Porque cuando empezamos a hablar nosotros como organización y empezamos a hablar de temas de adicciones, de seguridad, de narcomenudeo, de protección civil, de legalidad de los establecimientos, de los horarios de funcionamiento, del exceso en alcohol a menores, y todos estos temas empezamos a ver una tonificación diferente a lo que es simplemente la farándula. Nos hemos dedicado muchos años a tratar con todas las autoridades de gobierno para lograr mejorar la vida nocturna y bueno, pues vamos a empezar con esta plática y ustedes van a decir, ¿por qué hablo de la vida nocturna en un tema de adicciones? Porque está muy asociado el tema y lo que vamos a ver hoy es un tema muy relevante, sumamente importante, que sepan los riesgos que tienen sus jóvenes, los términos de lo que está pasando y los riesgos que hay hoy en día con las adicciones en México. Esto es Movimiento Centinela, gente conectada en sentidos. Yo soy Ismael Rivera Cruces. Muy bien, Centinela, para más o menos darnos un entorno, qué es lo que estamos haciendo. Es un movimiento que es a nivel mundial, está en 25 países, nace en España, la raíz donde se origina este movimiento, y México, yo tuve la oportunidad de pertenecer, de estar con ellos, y logramos hacer un programa en conjunto entre México y España que se llamó Movimiento Centinela, que hoy estamos en 27 países del mundo. ¿Qué es Movimiento Centinela? Es un movimiento a nivel mundial que comunica y enseña y advierte los riesgos y peligros que se enfrentan los jóvenes, ¿sí? ¿Cómo funciona? Es muy simple. Por medio de la comunicación repetitiva y la cadena de miembros de Movimiento Centinela, como son ustedes ahora y como soy yo. Es un programa de salud, es un programa de bienestar, es un programa de comunicación y es un programa que enseñamos a los chavos y hoy a ustedes, padres de familia, a diseccionar lo que es una adicción, lo que es un vicio, el tipo de drogas, ¿sí? Cómo se clasifican las drogas y qué es lo que está sucediendo con esas drogas hoy en México y con nuestros hijos. Desafortunadamente están al alcance de un WhatsApp y simplemente que por vía aplicaciones nos llegue cualquier tipo de drogas de las que vamos a ver hoy y que pueden estar en riesgo la vida de nuestros hijos y la integridad evidentemente de las familias. Dentro de esta plática vamos a hablar mucho de lo que es la sumisión química. No sé si sepan ustedes qué es la sumisión química, pero la sumisión química es cuando le meten droga a alguna bebida, en las bebidas, en los bares o en las reuniones o en las fiestas clandestinas de menores de edad que hacen las escuelas preparatorias y secundarias, en donde pueden meterle un tipo de sustancia que son medicamentos farmacodrogas, que nosotros le llamamos de esta manera, que son medicamentos utilizados para el tratamiento del dolor, como puede ser la heroína, la morfina, inclusive el fentanilo, y como puede ser otros medicamentos, como lo estamos viendo en esta pantalla, que es el GHB, la escopolamina, la ketamina, la tetrazolinina y las benzodiazepinas. Estos medicamentos que son tratados para trastornos del sueño, para trastornos de ansiedad, para dolores crónicos, de enfermedades terminales o de operaciones o de accidentes graves, para controlar el dolor, evidentemente en dosis se está utilizando precisamente para hacer lo que es la sumisión química, que es el meter una droga a la bebida sin el consentimiento de la persona con la intención de causarle un daño. Ahorita vamos a ver, independientemente de los otros tipos de drogas que conocemos, que es el tema que es una agenda mundial que que trae Estados Unidos prácticamente todo el mundo, el tema de las drogas, de las metanfetaminas, de todas las drogas de diseño, la cocaína, la heroína y todo ese tipo de drogas que se contrabandean por todo el mundo. Bueno, pues independientemente de esas drogas que también las vamos a ver, las vamos a diseccionar, vamos a hablar también de lo que es la sumisión química. Les voy a dar unas estadísticas de lo que es la industria nocturna en nuestro país y evidentemente pues en el mundo es una cosa tremenda. Existen 45,000 establecimientos a nivel nacional, 45,000 establecimientos que estamos hablando de lugares que están registrados con una licencia de funcionamiento y de operación de impacto zonal que genera un impacto en la zona. No estamos considerando dentro de estos 45,000 los barrios regionales de los pueblos, de los, de ciudades pequeñas, que siempre hay un bar en una esquina o unas chelerías. Eso no lo estamos considerando. Y esto representa que 24,5 millones de clientes salen en México, en la República Mexicana, a divertirse un viernes o un sábado. 24,5 millones de personas que salen a divertirse y que buscan entretenimiento y diversión. Esto nos genera un consumo de 5 millones de botellas al mes, nada más en nuestra industria.
Una derrama económica semanal de 18,000 millones de pesos es lo que representa y evidentemente nosotros somos generadores de 1,800,000 empleos directos y más de 2,000 empleos indirectos. Ese es el tamaño de la industria que tenemos. Y yo siempre he dicho en diferentes foros en México y internacionales, si hoy desaparecieran los bares y los centros nocturnos a nivel mundial, hoy mismo volveríamos a aparecer bajo cualquier formato. Esto quiere decir que hay una necesidad de esparcimiento por un lado y una necesidad de un consumo que principalmente es el consumo de alcohol, que es una droga depresiva, el alcohol, que aparte es un producto 100% tóxico, ahorita lo vamos a ver. Y a final de cuentas, pues la gente sale a divertirse y busca este entretenimiento. Si es una realidad que existimos y es una realidad que existen las fiestas particulares, las bodas, las fiestas, todo lo que se puede festejar y se festeja con alcohol, es una tendencia mundial de muchísimos años atrás. Somos una realidad que hay que hacer, hay que aceptarla como es, pero regularla, y es lo que hemos tratado de hacer nosotros con las autoridades, que cada gobierno empezamos de cero. Vamos a empezar a hablar del cerebro. El cerebro, base de almacenamiento de datos, donde se da el aprendizaje y se da el raciocinio, por un lado. El cerebro se reestructura permanentemente. Nosotros los humanos nacemos con un cerebro inacabado. ¿Qué quiere decir un cerebro inacabado? Ayer estaba viendo yo un reportaje de una elefanta, del parto de una elefanta en YouTube, y bueno, pues nace pesando 100 kilos el elefante y nace con el cerebro totalmente acabado. Esto le permite al elefante poder separar y poder empezar a tener sus instintos naturales de poder caminar atrás de la madre, de alimentarse, cosa que los humanos no lo hacemos. Si nosotros nacemos con el cerebro inacabado, quiere decir que a partir del nacimiento, la ciencia habla que hasta los 23 años el cerebro se termina de desarrollar al 100%. Y este tema que le estoy diciendo va relacionado principalmente con el consumo de la marihuana. Ahorita lo vamos a ver. Nosotros le enseñamos al cerebro, lo alimentamos, le hacemos ejercicios, la memoria es parte del ejercicio y el aprendizaje, lo que les vamos dando. Esto va relacionado a la siguiente lámina, que es las adicciones. ¿Por qué la gente se droga y qué es lo que está buscando en el momento de drogarse una persona? Y hablo de cualquier persona, y no hablo de drogas de impacto nada más, hablo de cafeína, de tabaco, de alcohol, de drogas legales, inclusive de pastillas. Hay gente que se droga para poder dormir, ¿no? Y se acostumbra al cerebro para poder dormir. ¿Qué es la vulnerabilidad química? Porque de la vulnerabilidad química viene también de la mano las bebidas dopadas, su emisión química. ¿Qué es la vulnerabilidad química? Seguramente algunas de las personas que han vivido alcohol o que se hayan puesto en situación de riesgos ellos mismos. La vulnerabilidad química se da cuando una persona sabe que voy a tomar alcohol y que voy a tomar bastante alcohol y me empiezan a hacer los efectos del alcohol y me pongo a conducir un vehículo. Hubo un accidente muy famoso en la Avenida Reforma en la Ciudad de México, en donde un joven salió de un bar en Polanco, teniendo un Uber que ya había pedido, un sitio de taxis en la mano, sus amigos con carro, y él decidió subirse a su coche, subió a su novia y a 3 personas más y se estamparon en Reforma a 180 kilómetros por hora y murieron todos menos el chofer. ¿Sí? Él está en la cárcel, sus amigos están muertos, su novia está muerta, porque decidió ponerse en vulnerabilidad química y decidió manejar un vehículo. Resultados fueron fatales. ¿Qué es ponerse en vulnerabilidad química? Una chica que sale de un bar, sale caminando sola a las 3 4 de la mañana, pues evidentemente está en una vulnerabilidad, porque está en un estado de indefensión en donde le pueden pasar 500,000 cosas. Esto es ponerse en vulnerabilidad química, cuando una persona se excede en su manera de beber, se excede en su manera de drogarse, se excede en su manera de divertirse, inclusive. Y esto es ponerse en vulnerabilidad química. Esto es muy importante porque este es el siguiente paso que viene, y lo que es el vicio y la adicción. Hemos escuchado muchas veces lo que es el vicio, es que eres un vicioso o eres un adicto. Es muy diferente ser vicioso, ser adicto. El vicio es la necesidad de realizar actos repetidos y constantes, deporte, ejercicio, comida, dieta, todo lo que puede hacer que a pesar de saber que nos puede causar un daño. El vicio no cuenta con ninguna terapia específica, no tiene ningún tratamiento, simplemente es un acto repetitivo crónico que ejerce una persona. Y la adicción, yo tuve la oportunidad en el gobierno de Felipe Calderón de pertenecer y dirigir la mesa de políticas públicas. La mesa de políticas públicas es lo que se salía para legislar y todas las políticas y protocolos que ejercíamos. Y ahí se determinó que la adicción es una enfermedad mental. Pero ahí se determinó, no en el Consejo, a nivel mundial. En el Consejo Mundial de la Salud ha determinado que todo tipo de adicción es una enfermedad
crónica mental que genera dependencia de sustancias o actividades nocivas para la salud que implica el equilibrio psíquico en las sensaciones, en las emociones y en el cuerpo físico. ¿Qué pasa cuando una persona va rumbo a ser adicto? Todo el mundo decimos, la gente que fuma, pues yo fumo, pero el día que quiera, dejo de fumar, ¿no? El tema es que nunca quieren dejar de fumar. ¿Qué es un adicto? La primera parte de empezar a ir rumbo hacia la adicción, y ojo porque atiendan esto con sus hijos, es el decidir consumir un producto. El primer contacto que tienen los niños con el alcohol es a los 8 años en México y se da principalmente en sus propias casas. Esto quiere decir que tienen la facilidad de ver a sus papás, porque todas las ceremonias civiles y religiosas las festejamos a nivel mundial con alcohol, con consumo de alcohol, que es una droga legal, pero al final de cuentas es una droga. Y ahorita vamos a ver lo que es una droga. Entonces, el decidir consumir, el probarla, la frecuencia con la que la pruebas posteriormente, la cantidad de la dosis que se mete una persona en el momento que la prueba, y esto te genera, evidentemente, pues una dependencia. Y ahorita vamos a ver por qué te genera una dependencia y lo vas a ver muy claro. La cantidad de sustancias que se pueden ingerir, porque no nada más estamos hablando que una persona, hoy un chavo, puede consumir alcohol, puede consumir tabaco, puede consumir marihuana, puede consumir una droga sintética al mismo tiempo. Entonces, evidentemente, esto impacta en el entorno social e impacta, pues, evidentemente, en la parte física del cuerpo. La cantidad de sustancias que se meten y luego empiezas a generar tolerancia y resistencia al efecto, que es lo que estás buscando el efecto, que es el derrame de las sustancias del SHAP, que son sustancias adictivas placenteras que derrama el cerebro como la dopamina. La tolerancia y resistencia que empieza a crear. Entonces, esto le implica que tiene que tomar más droga para volver a sentir el mismo efecto. Y posteriormente, la persona piensa que lo controlamos todo. Yo el día que quiera, dejo de fumar. Yo el día que quiera, dejo de beber. Yo el día que quiera, dejo de drogarme. Pero pues, el tema es que nunca quieren, porque no se puede, porque ya te generó un estado de dependencia. Y luego viene pues, los problemas sociales, la autocompasión y la justificación. Es que yo me drogo porque pues, a mí me fue muy mal. Siempre hay una justificación. Y ahí entonces, ¿sí? El cerebro suelta serotonina, oxitocina, dopamina, noradrenalina, que son sustancias y hormonas adictivas placenteras. Esto nosotros le pusimos el SHAP, sustancias y hormonas adictivas placenteras, que es lo que busca la gente para drogarse. En todos sentidos. Una persona que le gusta, que no consume ningún tipo de droga y le gusta un pay de limón, en el momento que va a consumir el pay de limón, en ese momento está soltando serotonina, está soltando oxitocina, dopamina, noradrenalina, que estas sustancias son asociadas al placer, al amor, al bienestar. Entonces, estas sustancias es por lo que la gente se droga. Y evidentemente, el momento que yo termino de comer mi pay de limón, automáticamente dejo de derramar oxitocina. Cuando la gente canta, derrama dopamina, derrama oxitocina, porque siente placer, pero evidentemente en una cantidad pequeña y un efecto pequeño. ¿Qué hacen estas sustancias que potencializan el efecto y los hacen más largos, pero vienen con efectos secundarios también? Y en ese momento eres bienvenido al infierno. La persona se ha hecho adicta sin saber a las pastillas, al tabaco, al cigarro, al alcohol, a cualquier tipo de drogas. Y hoy vemos el problema que existe a nivel mundial, el tema del fentanilo. A pesar de que la gente consciente sabe lo que le va a pasar, lo hace por el síndrome de abstinencia que ahorita lo vamos a hablar. ¿Qué es una droga? Es una sustancia psicoactiva que altera y modifica el sistema nervioso central. Tenemos aquí en el nombre que dice drogas, tenemos marihuana, éxtasis, cocaína, heroína, tabaco, crack. Todas estas sustancias modifican el sistema nervioso central y derraman estas sustancias, dopamina, la serotonina, todas estas sustancias derrama el cerebro y es lo que está buscando. En la imagen de hasta abajo vemos primero una persona que bebe alcohol, cómo le afecta el cerebro y en la médula espinal, y cómo se convierte una serie de toxinas en el cerebro que se convierte en una granada que va a explotar para todos lados. Va a explotar en el tema económico, va a explotar en el tema social y va a explotar en el tema, en su entorno y evidentemente en su parte física. Entonces, la droga, ¿sí? La nicotina, el tabaco, ocasionan 6.6 millones de muertes al año. El alcohol, alrededor de 4.5 millones de muertes al año. Hoy, en este instante, más de 2.750 millones de personas en el mundo están consumiendo cualquier tipo de droga, ya sea legales o ilegales, de alto impacto
de bajo impacto, sintéticas o naturales. De cualquier tipo, están consumiendo a la gente drogas. ¿Por qué? Porque la gente tiene la necesidad. Yo no estoy diciendo que es necesario drogarse, pero la gente lo hace por tener un placer. Pero ¿qué está pasando? Anteriormente, pues, era muy difícil conseguir la droga y eran drogas o muy caras o eran drogas, pues, la marihuana o hashish en su momento. Hoy, las pastillas sintéticas valen menos que lo que vale un gramo de marihuana, que es muy barato. ¿Qué hacen las drogas? Alteran, ojo, las percepciones, la manera de que yo percibo el mundo, las emociones, la manera que me pega emocionalmente cuando estoy drogado, que evidentemente es diferente. Los estados físicos de las personas no me permiten a veces las drogas, por ejemplo, las drogas estas de la sumisión química, el GHB, no me permiten moverme, me hacen sumiso, obediente, y no puedo ni siquiera pedir auxilio. Los estados físicos de las personas dependiendo la potencia y la cantidad de la droga. De ahí tenemos, ojo con esto, drogas legales o ilegales, ¿sí? Es lo que hemos estado hablando. Pero de ahí hacia abajo nos vamos, de ahí vienen otro tipo de drogas, las naturales, las semisintéticas, que es la combinación de químicos con drogas naturales, y las 100% sintéticas, ¿sí? Como las metanfetaminas, bueno, pues hay una serie en televisión que se llama Breaking Bad, que fue muy famosa, que habla precisamente de las metanfetaminas. Y luego viene, si vemos acá las letras blancas, dice qué tipo de drogas existen. Las estimulantes, las depresivas, las alucinógenas o psicodélicas y los cannabinoides. Estimulantes son aquellas que elevan el ritmo cardíaco, bombean más la oxígeno con el cerebro y me dan más energía. Vamos a hablar rápido del alcohol. El alcohol etílico es puro, es 100% tóxico. Hicimos una investigación durante muchos años de lo que es el alcohol. No hay ningún tipo de alcohol que no sea tóxico y venenoso para el cuerpo. Hay alcoholes, como el alcohol etílico, que es lo que está hecho los alcoholes destilados, que están hechos eh, para que el cuerpo lo tolere de cierta forma, pero es 100% tóxicos. El alcohol causa amnesia. Hay gente que dice, oye, yo no sé ni cómo regresé, me fui, no sé ni cómo llegué y amanecí en mi casa, pero bueno, pues no me acuerdo. Causa amnesia el alcohol. ¿Cómo funciona el alcohol en el cuerpo? Los daños que causan, daños al intestino, a los riñones, al páncreas, al corazón, a los pulmones, a la piel, a los ojos, al estómago. Es más grave en el hígado, la deshidratación, que es lo que ocasiona el alcohol y en primera instancia, por eso los ritmos, el movimiento de la boca se convierten lentos porque se deshidrata el cerebro. El cerebro está compuesto del 75% de agua y lo primero que deshidrata el alcohol es el cerebro. Y puede ocasionar unas convulsiones, que es cuando hay una gestión alcohólica, daño cerebral permanente y la muerte de la persona. Vamos a ver rápidamente drogas estimulantes, cocaína, crack, anfetaminas, metanfetaminas, cristal, MDA, éxtasis, cafeína, nicotinas y popper. Todo este tipo de drogas son drogas que estimulan el sistema nervioso central, aceleran el ritmo cardíaco, generan energía y este tipo de drogas las consumen inclusive hasta los choferes de trailers para que se sientan despiertos y no se duerman. Y bueno, pues ahí hay una gama tremenda. Por ejemplo, MDMA es una droga que se llama las tachas, que están asociadas a la música electrónica. ¿Por qué? Porque dilatan el sistema nervioso central y hacen que los sentidos se dilatan al 100%. Y la música electrónica se basa a base de beats y esto va asociado con la iluminación y hace que la gente se vuelva loca. Por eso pueden meter en las fiestas raves a nivel mundial más de 100,000 personas en una noche y no hay un pleito, pero la gente va a consumir este tipo de drogas y una pastilla de estas puede costar 50 pesos. Y los daños son tremendos. Drogas alucinógenas, el LSD, que eso estuvo muy de moda 60, 70 en la época hippie, que es una droga sintética, la psicolobina, que es una droga natural que depende del hongo, el MDT, ojo, con la ayahuasca, burundanga y la escopolamina, que son de origen natural, y la mescalina, que es del peyote y el hongo. Todas esas drogas de aquí abajo, el ayahuasca es una planta de origen sudamericano que la utilizan y la están utilizando con los jóvenes como rituales de sanación espiritual. Al igual que se utiliza también la parte el DMT, viene de los hongos del peyote, la mescalina. Todos estos son drogas ancestrales, que es una droga ancestral que la utilizan para rituales de sanación, de purificación, pero
hoy a los chavos se lo están vendiendo, que se van fin de semana a acampar y van a hacerse sesiones de ayahuasca y les dejan inclusive cicatrices como si estuvieran vacunados. Y evidentemente, pues eso trae trastornos crónicos en el cuerpo. La burundanga que es la sustancia activa, es la escopolamina, que ahorita la vamos también a ver, pero esto es muy importante, es lo que se está utilizando para la sumisión química, para someter a las personas y causarles un daño, inclusive puede ser violaciones o pueden ser vaciarles sus tarjetas de crédito, recursos express, robos, en fin, ¿no? De ahí viene el tema de la banda de las goteras, que ahorita vamos a hablar de ella. La ketamina, todas esas drogas son alucinógenas, inclusive el fentanilo depende de la cantidad. Esto quiere decir que me va a trastornar sensaciones y evidentemente pues, voy a estar en un estado de shock, ¿no? Físicamente. Entonces, mientras una persona está buscando el CHAP, que está drogado y sus emociones están al 1000%, la, el cuerpo está prácticamente en shock y muriendo. Y hablar de sumisión química hoy es hablar de un tema que está a nivel mundial verdaderamente grave. México es el primer país número 1 en casos de sumisión química bueno, pues para mejor ejemplo el caso de las goteras. Una banda que opera en la Ciudad de México que ha matado más de 350 personas en un lapso de 10 años aproximadamente en México, que el delito no estaba clasificado por sumisión química, pues el delito era, pues resulta que lo drogaron y lo robaron, pues el delito era robo, el método fue droga, al igual que hubiera sido con una pistola a mano armada o con un cuchillo, pues el delito es robo, ¿sí? Pero no estaba tipificado como tal el delito de sumisión química, que ya lo logramos hacer en la Ciudad de México, en el Congreso de la Ciudad de México. ¿Qué es la sumisión química? ¿Qué es el canasteo? ¿Qué es una bebida dopada? ¿Sí? La sumisión química es cuando le ponen droga a una bebida. El canasteo es el término coloquial que utilizan los chavos. Es que ya te canastearon tu bebida. Quiere decir que le echaron a un líquido o que le echaron una pastilla y ya le canastearon la bebida y ya le pusieron droga. Y la bebida dopada es precisamente eso. No es una bebida adulterada. Una bebida adulterada es cuando adulteran la esencia del contenido del alcohol, que es precisamente el alcohol etílico. Cuando quitan el alcohol etílico y le ponen metanol, que es un alcohol industrial que es mucho más barato, esa es una bebida adulterada. Esto es una bebida dopada. Es una bebida de origen, que puedes traer un ron de origen, un whisky de origen con su mezclador, ya sea refresco o lo que sea. Es una bebida de origen y le meten una droga y entonces están dopando a esa bebida. Esos son los términos que se utilizan. ¿Qué causa la sumisión química? Desorientación, la gente empieza a sentirse desorientada, somnolencia y dolor de cabeza, depende, insisto, depende del estado físico de la persona y depende de la dosis y la droga que le estén dando. ¿Por qué depende del estado físico de la persona? Porque hay gente que llega a un restaurante, a un bar, a algún lugar y me dice, oye, es que algo me pusieron en la bebida porque me tomé una copa y me sentí muy mal. Y yo por lo general me puedo tomar 3 o 4 copas y a mí no me pasa nada, pero fui a un lugar y me sentí muy mal. Y no necesariamente es que le pusieron algo a la bebida o es una bebida adulterada o es una bebida dopada. Depende de la parte física de la persona, de que si salió de un estado de alguna gripa, su estado físico, su estado emocional, si todo el tema emocional y el estado físico influye en el efecto. Si ese día yo estoy perfectamente bien, me puedo tomar 2 o 3 y a lo mejor no me pasa nada, pero hay días que me tomo una y dije, y ya me siento mareado y dije, algo le pusieron. Y no necesariamente esto depende de mucho del estado físico. Pero regresando al tema de los síntomas de la sumisión química, la somnolencia, el dolor de cabeza, el mareo, visión borrosa, boca sumamente seca, porque hay muchos síntomas que se pueden confundir con una borrachera normal, ¿no? Que a una persona se le pasaron las copas, pero no, ¿sí? ¿Por qué? Porque la visión borrosa es muy borrosa, la boca seca es sumamente seca, al grado que de no poder pronunciar una palabra, la pérdida de la memoria crónica puede causar vómitos y náuseas en la persona, dificultad para moverse, ¿sí? O estar de pie, confusión, arritmia cardíaca, hay una desincronización del sistema cardíaco, dificultad para respirar, baja temperatura, desvanecimiento, coma y probablemente puede caer la muerte en la persona, como ya ha pasado. Recordemos hace un año el caso de Íñigo, sale de un bar en Polanco y pide un taxi al azar, sale muy en vulnerabilidad química,
muy tomado, se va solo, no le avisa a los amigos, pide un taxi al azar, le pide al taxi que lo lleve a un lugar donde hay chicas, bar en Naucalpan, y a los 40 minutos murió por sumisión química porque le doparon su bebida y lo mataron porque se excedieron de la dosis y él ya venía con mucho alcohol. Ese tipo de farmacodrogas, el GHB, la escopolamina, todo ese tipo de drogas que se utilizan para someter a las personas, ¿qué hacen? Principalmente generan la inhibición del sistema simpático. ¿Qué es el sistema simpático? Es el sistema que permite moverse al cuerpo, por un lado, y por otro lado es el que recibe y derrama la adrenalina. Entonces, imagínense qué es la adrenalina, pues es un neurotransmisor, que es una sustancia activa que hace que genere un impacto de energía en todos los músculos por medio del tema nervioso, y puede una persona pegar un brinco a la mejor de 3 metros, que en su vida lo vuelve a hacer, pero en ese momento sí, ¿no? O puede resistir el dolor, tener una vista más aguda por algunos momentos. Eso es lo que hace la adrenalina, y este tipo de productos lo que hacen, este tipo de farmacodrogas, inhiben el sistema simpático, y entonces pues no derramas adrenalina, no te puedes mover, no puedes pedir ayuda. De ahí tenemos las drogas depresivas, que son precisamente la sumisión química. El alcohol. El alcohol es una droga depresiva. Todas las personas que beben exceso de alcohol van a terminar sentados o dormidos, ahogados de borrachos, pero depresivos. El alcohol es 100% deprimente. Morfina, heroína, fentanilo, el carfentanilo, que ahorita les voy a decir que es la burundanga, la escopolamina, la ayahuasca, la benzodiazepinas, el GHB, la ketamina, el cannabis, la testosterona. Todas estas sustancias son depresivas y se utilizan para el tema de la sumisión química. Aquí vemos una gráfica que dice que vemos hasta abajo un botecito de vidrio que trae heroína. Esa es la suficiente capacidad de heroína para matar a una persona. Al lado vemos lo que se necesita de fentanilo y al lado vemos lo que se necesita de carfentanilo. Carfentanilo es un anestésico que se utiliza principalmente para anestesiar elefantes cuando les van a hacer un tratamiento médico. Esa es la potencia de ese tipo de drogas, al igual que la ketamina, que es un anestésico que se utiliza en los quirófanos para uso humano y también para uso veterinario. La benzodiazepinas son para trastornos del sueño, para apnea del sueño, para trastornos de ansiedades. El GHB es un líquido transparente que no huele, que no sabe, que se utiliza mucho en España y en México para someter a las personas. Y bueno, pues esto es parte de lo que son las drogas depresivas. La pulsera Centinela es una pulsera que se hizo en España que detecta drogas en las bebidas alcohólicas y se utiliza precisamente para evitar la sumisión química. Tiene dos tipos de test, donde uno le mete la gotita, revuelve la bebida y le pone una gotita al test y le dice si tiene droga o no. Tiene un código QR que pide auxilio y, en fin, es una herramienta que se ha inventado en España y la trajimos a México para poder evitar que la gente tenga sumisión química. Ahorita estoy haciendo una grabación con algunas televisoras de las fiestas clandestinas. ¿Qué es una fiesta clandestina? Son aquellas fiestas organizadas por gente adulta en donde invita a jóvenes de secundaria y de preparatoria y dice que son fiestas interescolares, que va una escuela y que la organiza la otra escuela y que la organiza la otra escuela. No hay cosa más falsa en el mundo que eso. Las escuelas no organizan fiestas, y menos fiestas en las noches, y menos fiestas con alcohol. Estos son vivales, delincuentes que se dedican a envenenar a los menores de edad y les dicen con publicidad y cómo operan por medio de las redes sociales sin poner el domicilio, que va a ser una fiesta tal, que va a ir tal DJ, que va a haber aguas locas, que va a haber pues todo lo que hay en ese mundo, incluyendo drogas, bebidas adulteradas, tabacos, alcohol, vapeadores, drogas inhalantes, la mona, que son tinners y son solventes con aromas agradables, que la gente los huele y se está drogando. Y, en fin, hay una serie de cosas y los papás llevan a sus hijos a estas fiestas. Yo he estado en la puerta de estas fiestas y le digo, oiga, ¿sabe dónde está dejando a su hijo? En un lugar que no está preparado para recibir esa cantidad de gente, en un lugar que no tiene programas de protección civil, en un lugar que no tiene una verificación de una autoridad, en un lugar que no tiene permiso de funcionamiento, en un lugar que no hay un responsable al frente, en un lugar que no tiene un domicilio fijo, en un lugar en donde se corren todos los riesgos y se dan todas las ilegalidades, y va a dejar el papá a su hijo menor de edad ahí. Pues sí, sí lo dejan. Y lo dejan cada fin de semana, desde Ciudad Neza, Aragón, Iztapalapa, las Bosques de las Lomas, Tecamachalco, Polanco, en toda la ciudad y en todos los niveles socioeconómicos hay fiestas clandestinas y los papás los llevan. ¿Qué hay que hacer cuando sale una gente a divertirse? Yo les pregunto a ustedes cuando van a un auditorio, cuando van a una cena, cuando van a un salón de fiestas, cuando van a alguna discoteca, algún bar o algún lugar, ¿revisan la salida de emergencia? Yo les aseguro que el 90% va a decir que no.
¿sí? Y eso es la diferencia entre la vida y la muerte, porque si hay un incidente, pues la gente que sabe dónde está la salida de emergencia va a salir por ahí y todos los que no saben, que van a ser la gran mayoría, van a salir por donde entrar. Eso se llama seguridad integral. Checar la salida de emergencia, trazar tu ruta de evacuación cuando vas a un lugar, dentro de los centros de consumo, revisar que la botella esté cerrada, avisar siempre en dónde estás, no recibir bebidas de desconocidos, no descuidar tu bebida en ningún momento, planea tu noche. Quiere decir, si vas a sacar dinero del cajero, ve de día, si vas a cargar gasolina, ve de día, si vas a ir a una tienda de conveniencia, ve de día, si vas a recoger un sombrero, ve de día. Sí, y de noche a donde vas a ir y regrésate. Si vas a tomar un taxi, hay un protocolo. Y le tomas una foto a la cara del taxista, le tomas una foto a la placa del chofer y que el taxista escuche que le mandaste la foto y que le mandaste tu ubicación en tiempo real y estás ayudando a salvar tu vida y no a recibir nada del taxista, ni menos una botella de agua. Bueno, pues ahí viene el tema de responsabilidad social, que estamos haciendo una ley centinela, donde estamos prohibiendo las barras libres, prohibiendo la compra de bebidas alcohólicas a cualquier persona, a cualquier distribuidor, tienen que ser empresas fuertes, un video de protección civil en los lugares, prohibir la famosa caminera que salgan bebidas del lugar, prohibir sacar bebidas de las botellas de alcohol, registro del sitio web público, que la gente conozca el lugar, los protocolos de la alerta sísmica en la noche cuando se dispara en la noche en los centros nocturnos con tanta gente adentro. Y en fin, es un tema de integración, es un tema de conocimiento, es un tema que tengo la oportunidad hoy de platicar con ustedes y de mandarles esta información. Hoy los jóvenes tienen acceso a las drogas por una plataforma y por una herramienta tan fácil que es un teléfono celular. En ese teléfono celular yo me contacto con mi dealer y si no tengo un dealer que me venda mi droga, seguramente cualquier amigo de una escuela, de otra, va a tener un contacto en el que nos va a pasar el contacto. Y con ese dealer yo simplemente le digo, oye, estoy en una plaza tal, mándame un Uber y quiero que me mandes tal droga, ¿no? Y le llega en un tiempo en lo que tarda de llegar el vehículo. Así de fácil es hoy conseguir la droga, así de fácil es hoy poder tener acceso a este tipo de drogas y a lo mejor los papás ni siquiera sabemos cómo están funcionando. Hoy estamos en una transición de valores, en una transición como permanentemente hemos estado en muchos lugares, en muchas épocas, en muchas décadas, pero hoy esta transición de valores es mucho más agresiva por la tecnología, por el acceso y exceso a la información sin control que tenemos y que es una realidad que lo van a tener. ¿Qué hay que hacer en vez de prohibir? Hay que comunicar. ¿Qué hay que hacer en vez de someter? Hay que informar. Y no hay como que estén perfectamente bien informados. Como último dato para terminar, cuando López Obrador en el sexenio pasado quiso legalizar la marihuana, nosotros nos opusimos tremendamente. ¿Por qué? Porque a pesar de que la marihuana es una droga de bajo impacto, que es una droga de bajo impacto que no te causa secuelas, ¿sí? Que si dejas de fumar, por ejemplo, la marihuana, los efectos cerebrales se regeneran, por eso es una droga de bajo impacto, siempre y cuando se haya consumido después de los 23 años de edad. Ojo con esto. Y lo primero que tienen, el primer contacto que tienen los chavos es con la marihuana. Porque si la fumas antes de los 23 años, en la época adolescente, lo que ocasiona es que inhibe el desarrollo del cerebro y principalmente del hipocampo. Y si lo fuman en esa época, cuando son adolescentes, y si lo fuman mucho, van a tener trastornos crónicos y no se va a desarrollar el cerebro. Eso no lo digo yo, lo dice la ciencia, lo pueden ver en todas las plataformas hoy, en toda información, que es real. Después de eso, pues realmente lo que causa la droga es que el efecto de la marihuana, pues tienes que fumar más marihuana para tener los efectos del derrame del Chapo. Pero ¿qué pasa con la marihuana cuando pasa esto? Es la antesala del resto de las drogas de impacto. Porque cuando ya deja de ser una droga de bajo impacto, pues automáticamente buscan algo más fuerte. Y algo más fuerte hoy lo tienen, ojo, a nivel de un simple mensaje de texto para tener y adquirir este tipo de drogas. ¿Qué hay que hacer? Platicar con los hijos, cómo no enfrentarlos violentamente, enfrentar la realidad y platicar con ellos. No hay nada mejor que el diálogo, que conozcan los trastornos, que conozcan las consecuencias, que conozcan los trastornos físicos que le causan a tu cuerpo, y es la única solución. Yo soy Ismael Rivera Cruces y esto es Movimiento Centinela, jóvenes conectando sentidos. Muchas gracias.